cita bíblica que les quiero compartir en esta noche, en el Salmos 8:4, en la versión que yo tengo, dice lo siguiente. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Estaba yo pensando un poquito qué es la verdadera hombría y lo que les quiero compartir es el hombre que camina en el temor de Dios, o el principio para tener temor a Dios. Hay muchos temas que podemos compartir acerca del hombre y estaba yo pensando en la definición de hombría o de hombre y me estaba acordando de, no sé si alguien de ustedes ha visto aquellas películas de vaqueros donde llega un famoso pistolero a un bar, porque normalmente en todas las películas pasa como un bar, y aquel famoso pistolero abre las puertas de la cantina, entra con una mirada desafiante y entra hasta llegar hasta donde está la persona que sirve el licor y pide un licor, se lo toma y voltea para todos lados, ¿no? Con dos pistolas que amenazantes para todos. Y a veces tenemos la figura de que ese es el estereotipo de hombre que la sociedad quiere, ¿no? Un hombre valiente, un hombre que se vea imponente, ¿no? Pero la verdadera hombría, de acuerdo a la Biblia, tiene algunos principios que el Señor quiere darnos en esta noche. Y para tomar estos principios voy a tomar dos citas bíblicas. La primera es en el Salmos 37:23. Te lo voy a leer. Si tienes Biblia, bueno, lo puedes buscar, pero me gustaría que tú lo escucharas. Dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Lo voy a volver a decir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Bueno, entonces para comenzar ahora sí en materia, quiero que todos juntos vayamos a las Escrituras, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 del 3 en adelante. Seguramente el hermano Fernando va a conocer este desarrollo del tema, pero hoy le voy a dar un matiz muy diferente, porque voy a hablar acerca de el hombre que camina bajo el temor de Dios. Por eso quise utilizar este salmos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Como hombres tenemos muchos desafíos. De hecho, desde que el hombre fue creado por el Señor, dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios formó al hombre, dice que lo tomó del polvo de la tierra y creó al ser humano. Al primero que creó es al hombre. Quiero que pienses en esto. ¿En dónde fue planeado el hombre? ¿En dónde fue cuando Dios se reunió como si fuera aquella junta importante de un consejo, de una empresa? ¿Dónde Dios planeó al hombre? La Biblia dice, hermanos, que en Efesios, que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales, que tú y yo tenemos la bendición de parte de Dios en los lugares celestiales. Entonces, cuando Dios formó al hombre, Dios lo planeó en los lugares celestiales. El hombre no fue planeado en la tierra. El hombre fue planeado por Dios en los lugares celestiales. Así que yo puedo imaginar que cuando Dios formó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto que estoy mencionando no se hizo en la tierra. Esto se hizo en el cielo. Y esto nos habla, hermanos, que desde el cielo Dios ya tenía un plan y propósito al querer formar al ser humano, pero especialmente al hombre. Y cuando Dios creó todas las cosas y formó al hombre, lo primero que hizo Dios fueron las cosas de la vida. El hombre no fue colocado en el Edén sin que nada existiera, no. Dios tuvo el detalle y la atención para formar primero las cosas de la vida, para formar al ser humano, pero especialmente al hombre. Y a este principio vamos entonces a conocer en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 del 3 en adelante. Quiero que escuchen todos ustedes el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo voy a volver a leer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este primer versículo, quiero resaltar dos cosas que se mencionan aquí y que tienen que ver con nosotros como hombres. La primera dice, todas las cosas que pertenecen, número uno, a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad. De manera general, hermanos, hay cosas que son parte de la vida. Hay cosas que tienen que ver con la vida. En el caso de nosotros, el hombre es proveedor, ¿verdad? El hombre es cuidador también. El hombre es reproductor en el sentido y en el plan de Dios. Así somos nosotros. Pero las cosas que pertenecen a la vida, por ejemplo, es la familia, es el trabajo, que es parte de la vida. También las cosas que pertenecen a la vida es como cuando salimos de vacaciones, que es parte de la vida. Aun cuando nos enfermamos, también es parte de la vida. Todo esto está en el ámbito de la vida. Y dice aquí la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces estamos definiendo primero las cosas que son parte de la vida. Nosotros como varones tenemos el gran privilegio, quienes somos casados, de ser cabeza de familia, y es parte de la vida. Tenemos el gran privilegio de, como hombres, ser no solamente cabeza de familia, sino sustentar a una familia, ayudar a la educación de los hijos, y es parte de todo esto que Dios nos dio. Entonces, definiendo esta parte, nos vamos a la segunda, las cosas de la piedad. Cuando la Biblia habla de las cosas de la piedad, no se refiere en el sentido de ser muy piadosos, como algunos creemos, sino se refiere a la parte espiritual que Dios nos dio a nosotros. A diferencia de muchos varones que conocemos en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, los hijos de Dios que somos nosotros, tenemos una parte, llamémosle secular, que son las cosas de la vida, pero también tenemos nosotros una parte espiritual, nuestra relación con Dios. Eso es la parte que todos nosotros disfrutamos, el tener una relación con Dios. Entonces, las cosas que pertenecen a la vida y la parte espiritual, que es mi relación con Dios, según el texto bíblico, dice que Dios nos lo dio por su divino poder. Todo lo que tenemos ha sido plan y propósito de Dios. Todo lo que tenemos está dentro de la voluntad de Dios. Así que podemos caminar seguros. Y como el tema de hoy es hablar un poco les digo, del temor de Dios, quiero arrancar con esto primero, para ir más adelante. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y me gusta mucho cómo la Biblia, hermanos, nos da este pequeño consejo y nos describe algo bien interesante. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A ver, yo no sé, los que están ahorita en línea, podrían escribir ahí en un mensajito del chat. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Una de las primeras cosas que Dios le dio al hombre, llamémoslo como preciosas y grandísimas promesas, fue la de multiplicaos y fructificaos. A nosotros se nos dio esa bendición como varones de ser los reproductores. Amén. Entonces también es una de las grandes bendiciones que Dios nos dio. Ahora, yo estaba pensando un poquito acerca de esta parte de la importancia de nosotros como varones, porque el hombre fue creado, hermanos, de la tierra. Si usted observa, del polvo de la tierra fue creado el hombre. Y la mujer fue tomada de la costilla del hombre, de la carne, llamémoslo en ese sentido. El hombre fue creado de la tierra y la mujer fue creada de la carne. En el hombre, hermanos, dentro de las promesas que Dios le dio el de ser no solamente proveedor, sino también de ser sustentador
que es la bendición y el respaldo que Dios nos da a nosotros como varones para poder formar una familia. Ya se cumple el propósito de Dios, multiplicados y fructificados. ¿Por qué? Porque ese es el legado que tú y yo tenemos como hombres. Pero también, si hablamos de promesas generales, bueno, tenemos la ventaja, hermanos, de que la Biblia dice que una de las grandes promesas de parte de Dios es que Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en nuestro diario de vivir siempre vamos a contar con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios, con la ayuda de Dios en todo lo que hagamos. Y más, hermanos, cuando nuestro primer propósito es amar a Dios, amar nuestra familia y amar nuestro trabajo. De hecho, una de las cosas que yo animo a los hombres es manejar el orden de Dios con relación a esta parte espiritual. Por ejemplo, primero es mi relación con Dios, que es lo más importante. También mi relación con mi familia, el amar a mi familia y donde Dios provee el recurso que es el trabajo, mi relación con el trabajo. Amén. Entonces es parte. Pero dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas. Entonces, voy a mencionar solamente de manera general algunas preciosas y grandísimas promesas. Ya les mencioné que Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. También una de las grandes promesas de Dios es que Dios es nuestro estandarte. De hecho, la Biblia dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Es una de las preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Otra de las promesas que tenemos de parte de Dios es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que es una de las grandes bendiciones que tú y yo tenemos de parte de Dios. Otra de las promesas de parte de Dios es mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadiduras. Y así podemos mencionar las miles de promesas que la Biblia menciona. Pero todas estas promesas que la Biblia menciona tienen un propósito para nosotros. Y dice, quiero que sigas viendo el versículo 4 de segunda de Pedro capítulo 1. Te lo voy a volver a leer. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es el propósito de esas preciosas y grandísimas promesas? Bueno, ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué significa ser participante de la naturaleza divina? Bueno, ser participante de la naturaleza divina es que el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y hablando de manera espiritual, creo que todos nosotros como cristianos queremos llegar a la estatura de Jesús. Eso es ser participante de la naturaleza divina. Ahora, también lo explico de esta siguiente manera. Ser participante de la naturaleza divina me lleva a participar de lo mismo, de la esencia de lo que Dios es. Por ejemplo, Dios es amor. De hecho, la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ese es un principio de Dios. Si Dios es amor y yo participo de la naturaleza de Dios, entonces yo debo demostrar amor en todos los sentidos de mi vida. Dios es el autor de la fe. Ahora, si yo participo de esa naturaleza de Dios, yo debo ser un hombre que tenga fe, un hombre que crea en sus promesas, un hombre que camina en los propósitos de Dios, un hombre que cuando las cosas a veces no funcionan, tengo que ir a Dios, un hombre que cuando las cosas de repente se complican en la familia, con la pareja o con los hijos, debo de caminar con fe, creyendo que Dios va a sustentar mi familia y mis hijos. Aún cuando estemos pasando por procesos económicos que de repente parece que estamos muy apretados, tenemos que tener la capacidad y la fe de confiar en Dios y caminar en esas promesas, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Tenemos muchos recursos y mucho que participar de las promesas de parte de Dios. Ok, vayámonos al versículo 5. Me voy un poquito rápido. Hay mucho que comentar y a mí me emociona mucho. Es uno de los temas que a mí en lo personal me gusta, porque tengo que comprender entonces qué es el dominio propio para mí. Vamos a ir poco a poquito. Del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Muy bien. La pregunta que les quiero hacer a todos ustedes. ¿Qué será dominio propio para nosotros como varones? Se requiere para todo lo que acabamos de ver ahorita de manera sencilla. Dominio propio, sí. Sabe que una de nuestras luchas para nosotros los hombres, de hecho, hace poco estaba yo leyendo un libro que es para varones precisamente, y el título era Fama, Feria, hablando de la F, de las tres Fs, y la falta. Cosas que a veces, hermanos, el hombre cae. A veces caemos en la fama, o a veces caemos en el dinero, o en la feria, como algunos lo llaman. Otro cae en el pecado de las faldas. Y para esto, hermanos, se requiere dominio propio. ¿Y qué tiene que ver lo primero con esto? Bueno, lo primero que nos enseña el apóstol Pedro en esta carta es primero ponernos en una posición de que Dios nos ha dado las cosas de la vida para que lo disfrutemos, pero también nos ha dado una área espiritual para tener una relación con Dios. Lo segundo que menciona también es que tú y yo estamos llenos de promesas de Dios para caminar firmes en su voluntad y en sus propósitos, para parecernos a Dios y participar de la naturaleza divina. Pero después nos da una lista de cosas que Dios requiere y sobre todo para poder llegar a un área que todos nosotros luchamos, porque todos tenemos una lucha a veces. Y esto se llama dominio propio. Así que vámonos por partes en toda esta listita para ver poco a poquito qué tiene que ver el dominio propio. Número 1, añádele a tu fe virtud. Lo primero que va a aparecer aquí es la palabra fe. Y quiero mencionarte que la fe tiene dos ingredientes, creer y esperar. Así es como nosotros entendemos la fe, creer y esperar. Y de hecho la Biblia dice en Hebreos 11:6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Para llegar a dominio propio, hermanos, que más adelante voy a mencionar un poquito qué es dominio propio, nuestra primera base como varones, para caminar en la voluntad de Dios, para tener una verdadera hombría, para disfrutar de la vida cristiana, para disfrutar nuestra familia, lo primero que Dios nos pide es tener fe. Y la fe, hermanos, no está sustentada de algo que sea un vacío. La fe está sustentada en la palabra de Dios. Está sustentada en creer y confiar en el Dios que me va a ayudar, con aquel que yo creí cuando yo le conocí. Entonces dice la Biblia que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Lo segundo, dice, agrégale a esa fe la virtud. Y podemos ahorita preguntar o preguntarles a todos ustedes, ¿qué es virtud? Aquí sí me gustaría, si alguien quiere abrir su micrófono, que me definiera o qué piensa usted acerca de esta palabra. Diga, agrégale a tu fe virtud, pero ¿qué será virtud para ti? No sé si alguien quiera participar. ¿Qué es virtud? Nadie, si no yo lo digo. Virtud. Es algo que no haces solo una vez, es algo que ya tienes como consciente hacerlo. Ok, podría ser. Muy bien. Muy bien. Ok. Te voy a decir lo que es virtud. Hablamos que la fe tiene dos ingredientes, creer y esperar. Eso nos habla de la fe. Agrégale a esa fe virtud. La virtud te voy a decir en palabras muy sencillas. Virtud, hermanos, es una conducta correcta. ¿Ok?
La Biblia, de hecho, en esta parte de la Biblia, así lo define. Ojalá, bueno, si usted quiere investigar, adelante. Pero dice, agrégale a esa fe la virtud. ¿Y qué es virtud? Que mencioné, una conducta correcta. Dios nos pide que caminemos en fe, creemos en Dios. Todos nosotros los que estamos aquí, creemos en Dios. Pero lo segundo que Dios nos pide para llegar al dominio propio es comenzar a tener una conducta correcta, una conducta que agrade a Dios, una conducta que me lleve a ser un ejemplo con mi pareja, ser un ejemplo con mis hijos. Es una conducta correcta. Esta misma conducta correcta la debo de llevar al trabajo, ser una persona que sea luz para la gente que no conoce de Dios. Pero también esta conducta correcta también se refleja en la iglesia. Nosotros en todo momento, hermanos, tenemos que poner una conducta correcta. De hecho, en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque tener una conducta correcta es vivir la palabra, es esa nueva criatura que Dios pide que seamos. En Santiago 2:17 dice algo bien interesante. Dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muertas. Entonces, por eso la Biblia dice que la fe, agrégale a esa fe virtud, habla de los hechos, habla de las obras que demuestran que tengo fe. Por eso habla de que la virtud es una buena conducta. Entonces, dominio propio, hermanos, va a requerir primero que tenga fe, que camine con Dios. Dominio propio va a requerir que tenga una virtud, que empiece a tener una buena conducta. A veces, hablando de la lucha que tenemos como hombres, que mencioné ahorita 3, Dios a veces demanda de nosotros santidad, pero a veces los ojos se nos van, la boca habla lo que no tiene que hablar, o a veces las acciones hacen lo que no debemos de hacer. Porque eso nos pasa. A veces en nuestra humanidad pecaminosa, a veces tropezamos. No estoy diciendo que pecamos, pero muchas veces tropezamos en esas áreas como hombres. Por eso es que Dios demanda de nosotros una conducta correcta. Entonces ya llevamos 2 elementos. El primer elemento, fe, y el segundo elemento, la virtud. Vamos con el tercer elemento. Agrégale a tu fe virtud, y a la virtud, ¿qué le tenemos que agregar? Conocimiento. El conocimiento, hermano, se traduce también como sabiduría. Así es como se traduce el conocimiento. El conocimiento, hermanos, empieza cuando nosotros empezamos a conocer las escrituras, cuando conocemos la palabra de Dios. Y tú y yo, nosotros somos sacerdotes de nuestra familia y somos los primeros que tenemos que empezar a no solamente a escudriñar, sino a animar a nuestra familia a conocer de Dios. Pero nosotros en lo personal, en nuestro devocional personal, debemos de conocer a Dios. Entonces, Proverbios capítulo 16, versículo 6, la segunda parte y versículo 17 dice, respeta al Señor y estarás lejos del malo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. En otras versiones dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo dice en la versión Reina Valera 60. Pero dice, respeta al Señor y estarás lejos del malo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Qué importante, hermanos, es tener esos 3, llamémoslo, bases para nuestra vida cristiana. Lo primero que mencioné era la fe. Una fe firme, una fe que camine con el Señor, que confíe en las promesas de Dios. Lo segundo es una conducta, ¿verdad? Una conducta que agrade a Dios, que mejoremos nuestra conducta. Y lo tercero es conocimiento, sabiduría. Ahora, el conocimiento y sabiduría se traduce también como temor a Dios. Así también se traduce este conocimiento, sabiduría. Se conoce como temor a Dios. Y este punto es a donde yo quiero llegar antes de hablar de dominio propio. Hace algunos meses atrás, yo utilizaba mi carro, lo tenía un tiempo como Uber, y me hice cliente de algunas personas. Y uno de mis clientes era un joven médico, que yo lo traía de KTP a Centro Médico, y una vez me pide que vaya por él allá por Ermita, hasta allá fui por este joven.
un hombre güerito, con cara, llamémoslo galán, así como dice en el mundo, un hombre que no estaba feo, y que él presumía de que muchas chicas en su trabajo, llámese doctoras, enfermeras, era como la persona deseable, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día yo le di el servicio de taxi, y él venía en la parte de atrás y me decía, oye Salvador, ¿qué crees? Hoy se me declaró, así, pero él se sentía orgulloso. Hoy se me declaró la chica más guapa de tal departamento. Yo sabía que él era casado, yo sabía que él tenía a su esposa. Entonces, pero él se sentía muy orgulloso de decirme eso. Y él me decía, ¿qué a ti no se te antojan las mujeres? Porque así es el mundo así nos pone, para que nosotros caigamos o tropecemos. Entonces él me decía, ¿qué a ti no se te antojan las mujeres? Y yo le decía, pues sí, pues soy hombre, al final de cuentas soy hombre, a quién no le gustan las mujeres, pero le dije, yo tengo algo que tú no tienes. Y cuando yo le dije a esta persona que yo tengo algo que él no tiene, él me dijo, ¿qué tienes tú que yo no tenga? Le digo, una palabra tan sencilla, mi amigo, y esta palabra se llama temor a Dios. Es la palabra que, y él me dijo, a ver, ¿cómo está eso? Le digo, mira, tú no tienes temor a Dios, yo sí tengo. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy con otra persona. ¿Sabes por qué yo no hago estas cosas que no están bien? Le digo, porque Dios es Dios y yo tengo un respeto por Dios. Yo le tengo temor a Dios, por eso no lo hago. Pero tú no lo tienes. Porque si tú tuvieras temor de Dios, no harías cosas que a Dios no le agradan. Y todavía yo le dije a esta persona, mira, imagínate, tú eres casado, tú tienes tu esposa y tú no tienes temor de Dios y tú no estás respetando a tu esposa. Porque si tú tuvieras temor de Dios, estarías respetando a tu esposa. Entonces, hermanos, el temor a Dios es algo fundamental en nosotros como varones. Es algo muy importante. Porque el temor de Dios, hermanos, nos ayuda a no tropezar o no caer en pecado. Porque a veces nos gana la fama, o a veces nos gana el dinero, o a veces nos gana las faldas. Y lo digo como varones, porque son las áreas que muchas veces nosotros como varones batallamos y a veces codiciamos cosas que no debemos de codiciar. Pero la raíz de todo esto es la falta de temor a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo tener un temor a Dios sólido? ¿Cómo puedo yo fortalecerme y no caer en pecado? Bueno, debo de fortalecerme con la fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo tengo que estar meditando la palabra, practicar la palabra. Debo de mantener una conducta correcta. Ahora, una conducta en la cual el Espíritu Santo nos va a ayudar y va a trabajar con nosotros. Y debo de tener conocimiento de las Escrituras. Y eso me va a ayudar a tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer al Dios de la Biblia. Empiezo a saber quién es Dios para mí. Y cuando yo descubro quién es Dios para mí, entonces me pongo en la posición como hombre en la cual voy a caminar en la voluntad de Dios. Entonces, si yo hablo de lo que mencioné al principio, las cosas de la vida, el temor de Dios es algo muy importante, porque al final de cuentas vivimos en un mundo donde están las cosas de la vida, donde tenemos trabajo, donde tenemos familia, donde tenemos amigos, y en todas las áreas nosotros tenemos que demostrar nuestro temor a Dios. Entonces, por eso es importante. Ahora, sin el temor de Dios, difícilmente voy a alcanzar el dominio propio, porque el siguiente paso que viene después del temor a Dios dice que agrégale a tu fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Y qué dije que era conocimiento? Temor a Dios. Ahora, ¿qué es dominio propio? Yo no sé si tú has batallado con el dominio propio, pero creo que todos en alguna área hemos batallado acerca de dominio propio. Dominio propio, hermanos, no solamente es abstenerse de pecado, va más allá. Inclusive dominio propio tiene que ver con un buen juicio, tiene que ver con muchas cosas que podemos mencionar. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 2, del versículo 6, 10 y 11, te lo voy a mencionar, si quieres buscarlo. Me espero tantito para que mires las escrituras, porque ese es el punto principal por el cual hoy te quiero compartir este consejo como varones. Te lo voy a ir leyendo.
Yo tengo ahorita la versión, la palabra de Dios para todos, y dice, porque el Señor es el que da sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotarán de tus labios. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. Estas citas bíblicas, hermanos, nos enseñan los principios de Dios para adquirir dominio propio. Y nuevamente resalta la sabiduría en el libro de Proverbios. Resalta el temor a Dios. También resalta el conocimiento, no solamente el saber las cosas, sino actuar en base a lo que Dios pide en el conocimiento de Dios. Dice, y la ciencia brotará de nuestros labios, pero dice más adelante, la sabiduría entrará en tu corazón. Y de hecho la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. El dominio propio, hermanos, te decía más que abstenerse, que tiene que ver con eso. Por ejemplo, si yo tenía problemas con el alcohol, pues Dios me dará dominio propio para controlar esa área. Si yo tenía problemas con la lascivia, Dios pondrá los límites para que yo controle esa área. Si yo tenía problemas con, no sé, llámese X situación como hombres, pues Dios pondrá los límites en base a que a la sabiduría que entra a nuestro corazón. Proverbios 23-26 dice algo bien interesante que a mí me gusta. Dame, hijo mío, tu corazón y mira tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son las luchas que tenemos todos nosotros como hombres? Hablando de así como hombres. Ahorita no estamos hablando con temas de mujeres. Si mencionáramos, hiciéramos una lista de las luchas que tenemos, de verdad, hermanos, que son muchas las luchas que tenemos nosotros como varones. Y es fundamental para nosotros como hombres poder disfrutar la vida cristiana, pero teniendo estas bases o estos principios. ¿Para qué? Para que podamos entonces poder ser más que vencedores en Cristo Jesús, para poder disfrutar realmente de la vida cristiana. Dominio propio, hermanos, tiene que dominar nuestra vida en base a qué. Para que yo tenga dominio propio, atrás tengo que tener temor a Dios, debo de tener una conducta correcta y debo de ser un hombre de fe. 3 cosas importantes se requieren para tener dominio propio. El dominio propio no es una consecuencia de solamente abstenerme y aguantarme de no hacer cosas malas, no. El dominio propio es una consecuencia de mi fe, es una consecuencia de tener una conducta correcta y también es una consecuencia de mi temor a Dios. Y el fruto es el dominio propio. A veces llegamos a pensar, amados hermanos, a veces llegamos a pensar y decimos, bueno, porque a mí me ha pasado como pastor, que de repente escucho a algunos hermanos y dice, pastor, es que yo no tenía, el diablo me hizo pecar, es que la carne es débil y yo no tenía ni siquiera la mínima intención de tropezar o caer en pecado. ¿Por qué pecamos o por qué tropezamos? Por la falta de fe. Probablemente nuestra conducta no estaba siendo la correcta y empezamos a perder el temor a Dios. Lo mismo le pasó a Sansón. Cuando uno mira la historia de Sansón, perdió todos estos elementos. Lo mismo le pasó a David. David en un tiempo de guerra, al quererse asomar, vio a una mujer y tropezó. ¿Qué le faltó a David o a Sansón? Pues empezaron, primero su fe en Dios como que le hicieron a un lado, tuvieron conductas incorrectas y se les olvidó el temor a Dios, que terminaron haciendo pecado. Y Dios quiere que nosotros dejemos, seamos más que vencedores y que no fracasemos en el intento de caminar con Dios de una manera que a Dios le agrada. Cuando no hay dominio propio, cuando caemos en pecado, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, como hombres, a veces llevamos consecuencias a nuestra propia esposa o a nuestros propios hijos o a toda la familia. Por eso a veces hay pobreza económica, por eso hay situaciones difíciles en la familia, pero nosotros, hermanos, como varones, tenemos que caminar en el temor de Dios. Y tenemos el modelo de Jesús, el varón de varones,
el hombre por excelencia, el hombre que nos enseñó a caminar en ese dominio propio. Bueno, el mensaje sencillo, hoy lo quise compartir de esta manera y espero que para ustedes, amados hermanos, les sea de una gran bendición, porque cuando uno sale victorioso en estas áreas, ya con esto estoy terminando, después dice, agrégale al dominio propio paciencia, que también se traduce como perseverancia. Y esta paciencia, hermanos, es el fruto de salir victorioso en el dominio propio. Por eso dice Santiago 1, 3 y 4, ustedes ya saben que así se pone a prueba nuestra fe y eso los hará pacientes. Ahora bien, la paciencia debe de alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Porque la consecuencia, hermanos, de llegar al nivel del dominio propio es madurez cristiana, es ser hombre maduros en el Señor, y la única manera de alcanzar la madurez en todas las áreas de nuestra vida es que Dios nos ponga a prueba, que seamos perseverantes y que logremos la paciencia. Termino nuevamente mencionando la cita de Santiago 1, 3 y 4. Ustedes ya saben que así se pone a prueba nuestra fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe de alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Este consejo, hermanos, es de parte de Dios. Espero que sea de bendición para ustedes y que al compartirlos, hermanos, también a mí me ayuda, porque todos nosotros debemos de vivir en el amor y en el temor de Dios. Así que les agradezco a todos ustedes que me escuchen.